Luis mencionó las preguntas y respuestas. Tenemos para la sala estas preguntas y respuestas y tenemos un coordinador de los que están en línea que si tienen preguntas nos las va a pasar por escrito, o sea que los que estén en línea también pueden hacer sus preguntas y las recopilaremos después de que terminemos el panel. Revisaremos las preguntas que se pueden revisar, porque siempre son más de las que se pueden responder. Gracias, Luis Fleischmann, nuevamente. Y tenemos ahora al doctor Mijaíl Bonito Lobio. El tema es Constitución y Generación Pública. Abogado, presidente regional del Partido Chile Evópoli, del parlamentario Felipe Kast. Su tesis de grado versó sobre el papel del iusnaturalismo. Perdón, iusnaturalismo, el término no es, iusnaturalismo en los movimientos independentistas de América Latina. Director del Foro de Promoción Democrática Continental, Luis Bonito Lobio. Gracias, adelante. Luis Bonito era mi abuelo, que además era fundador del movimiento 26 de julio. No, pero me da risa, porque muchas veces me dicen Luis por mi abuelo, que fue de los primeros que fundó el movimiento 26 de julio y era uno de los líderes de la época. Bueno, súper sencillo. Yo traía primero agradecerles que me hayan invitado. Segundo, traía un PowerPoint, que era mucho más fácil la discusión. Yo quería abordar un tema que nosotros discutimos desde el punto de vista técnico muchas veces, el tema de la Constitución. Cuando hablamos de Constitución, por regla general, siempre suponemos esa Constitución escrita, formal, donde aparece todo el mecanismo en que se rige un país, por dar una definición más o menos generalista. Pero nunca nos ponemos en la situación de las siguientes obviedades que se ven en Cuba. Y eso es lo que yo extraño desde mi posición de cubano que vive en un exilio bastante más alejado que el de ustedes, digamos. Yo vivo en Chile, tengo otra realidad, participo de la academia y de la política en Chile. Entonces, muchas veces cuando reviso y trato de apoyar con ciertos documentos, veo discusiones constitucionales sobre el tema cubano futuro desde Miami, y siempre extraño que nunca se hace referencia a ciertas obviedades dentro de la Constitución cubana actual. La primera obviedad es que, o observación necesaria, como quieran llamarla, es que la Constitución cubana está diseñada para violar los derechos humanos, está diseñada para violar los derechos fundamentales. O sea, tiene 9 pasos técnicamente establecidos, que son pasos que no vienen incluso de la Constitución cubana, sino que viene de la Constitución soviética, de la primera Constitución soviética, que está absolutamente diseñado específicamente para la violación de ciertos derechos fundamentales. ¿Ya? Entonces, es muy poco lo que uno podría discutir, y esa es mi opinión desde el punto de vista técnico. Yo no quiero meterme todavía en el tema de la generación política a partir de las constituciones. Es muy poco lo que uno puede discutir con el gobierno cubano, sea totalitario o autoritario, léase dictadura autoritaria o totalitaria, que es la diferenciación más básica. Es muy poco lo que uno podría discutir siempre y cuando estén esos candados dentro de la Constitución, por ejemplo. En segundo lugar, lo que también extraño muchas veces es la conceptualización de que las constituciones no generan por sí mismas un cambio. Las constituciones son solo una expresión de las relaciones sociales o las relaciones políticos-sociales en un momento histórico determinado. Entonces, no podemos nosotros como personas o que estamos tratando de que en algún momento la democracia llegue a Cuba por una u otra vía, porque hay que lograrlo por una u otra vía a estas alturas, no podemos pensar que por un simple cambio constitucional las relaciones económicos, sociales y políticas dentro de Cuba van a funcionar en pro de la democracia. O sea, esto en buen cubano sería como poner la carreta delante de los bueyes. No sé si lo estaré diciendo bien todavía, porque llevo muchos años fuera de Cuba, pero
pero funciona más o menos así. Uno, la Constitución al final necesita por fuerza un patrón ideológico de base, siempre lo va a necesitar, y no es la Constitución política lo que organiza las relaciones sociales, sino al contrario, son las relaciones sociales del momento las que organizan las relaciones políticas. Ahora, ¿dónde está la conceptualización que yo creo que sería, y esto es una propuesta que me gustaría hacer, que yo creo que sería la más idónea para el futuro de Cuba, atendiendo a que dentro de las fuerzas democráticas cubanas hay tendencias de diferentes ideologías dentro de los grupos, dentro de los grupos democráticos cubanos o que buscan la democracia en Cuba podemos encontrar socialdemócratas, hay grupos derechamente demócratas cristianos, hay grupos liberales, hay grupos socialistas reformados, lo cual yo encuentro que es muy sano para el futuro de Cuba tener esa diversidad. Pero va a haber un momento en que, a partir de que la Constitución, desde el punto de vista material, que es lo que se debería proponer buscar primero, o sea, una Constitución desde el punto de vista material, para aquellos que no sean abogados, para los que son abogados es mucho más fácil entenderlo, pero para aquellos que no son abogados, la Constitución formal es aquella que está establecida de acuerdo a los cánones legales y con todo un procedimiento y se escritura al final. Y la Constitución material, en el fondo, es el reconocimiento de la realidad. Esta tiene un origen histórico, es como el recorrido o la toma de todos los acontecimientos sociales. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de cosas? Que supongamos, y es mi gran preocupación en todo caso desde el punto de vista constitucional, y no solo constitucional, desde el punto de vista político, que nosotros entiendo muchas veces que estamos pretendiendo que sea la Constitución la que dicte las políticas sociales en Cuba, o la que dicte el juego político de una Cuba futura. Y eso es totalmente errado, porque, nuevamente repito, una Constitución que no tiene en cuenta las realidades políticas acaba al final por carecer de una virtualidad explicativa e interpretativa. O sea, una Constitución que trata de imponer realidades políticas es una Constitución que al momento de establecerse la realidad política queda absolutamente retrógrada, y por eso vemos ahora en América Latina, además del populismo que estamos viendo, por eso vemos que en países que las cosas funcionan, o alguno ve que las cosas funcionan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que hay avances, etcétera, se intentan cambios constitucionales. Por ejemplo, en Chile, que es mi caso directamente, hoy vemos que hay todo un proceso para tratar de cambiar la Constitución. Incluso se habla de una asamblea constituyente. En un país que cuando uno mira desde afuera dice, bueno, funciona. ¿Hay derechos sociales reconocidos? Los hay. ¿Los derechos fundamentales están garantizados por la Constitución? Sí. La Constitución tiene un procedimiento específico para la defensa de los derechos fundamentales, lo tiene. Se llama recurso de protección en Chile, se llama recurso de amparo constitucional en otros países de América Latina o en otros países del mundo del derecho romano francés. Perfecto. Entonces, ¿por qué estamos cambiando la Constitución en Chile? ¿Qué estamos buscando? Porque no es lo mismo modificar la Constitución que cambiar la Constitución. Por regla general, las constituciones formales tienen 4 capítulos en general, que es un preámbulo, que es de qué se trata el Estado. La parte orgánica, que es la organización del Estado y las relaciones del Estado y las organizaciones del Estado con los ciudadanos. La parte dogmática, que son los derechos y deberes fundamentales. Y una parte que se llama reforma constitucional. Eso está en todas las constituciones del mundo. En la cubana, por ejemplo, es el artículo 137, si no me equivoco, que antes era el artículo 141. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que hay nuevos tipos de relaciones políticas dentro de Chile. ¿Y qué están pidiendo entonces? Como en algún minuto la Concertación deja el poder y entra Piñera por 4 años, se da cuenta la Concertación que ya no es mayoría, o que su mayoría es absolutamente circunstancial en términos políticos. Por lo tanto, tiene la posibilidad de perder el poder cada cierto tiempo. Y siendo el poder un espacio en disputa, que necesita generar política a través de la Constitución. ¿Cómo genera política a través de la Constitución? Cambiando la Constitución de forma tal que el Estado propiamente tal, como está conformado hoy como Estado subsidiario,
pase a ser un Estado solidario o un tanto asistencialista, por lo tanto, tiene ventaja el pensamiento desde el punto de vista de la centroizquierda. Eso es un concepto político que quieren introducir en la Constitución. Y eso es un error. Y es un error, ¿por qué? Porque cuando uno realiza este tipo de estrategias políticas y convierte entonces al Estado en una forma para detentar el poder, al final, a largo plazo, siempre, o a corto plazo, siempre la discusión constitucional nunca se va a quitar de la mesa. Y no hay nada peor para un país, léase Cuba, Chile, Uruguay, que tener discusiones constitucionales sobre la mesa, porque no hay estabilidad. La Constitución no es que sea intocable, pero la Constitución, desde el punto de vista de la discusión cubana, como yo la veo en una Cuba futura, porque entiendo que estamos hablando de la Cuba del 2018, cómo yo la veo y qué propuesta haría para todos los grupos políticos que tengamos una Constitución mínima, que pensemos en una Constitución mínima, en una Constitución que sea capaz, primero, de limitar y establecer las reglas, los derechos y las libertades que hacen posible una política democrática. Ese es en primer lugar. Pero en segundo lugar, una Constitución que sea capaz de autorreformarse por las leyes y no por estar preguntándose o hablando o tocando el tema constitucional para tratar de variar la política desde la Constitución. Una Constitución mínima, en este caso, no busca resolver el conflicto social de una vez por todas, sino que simplemente dicta reglas básicas en las que todos estaríamos de acuerdo. Y las reglas básicas en las que todos podemos estar de acuerdo perfectamente dentro de todo este espectro de grupos democráticos dentro de Cuba, ¿cuáles son? Las reglas son respeto a la democracia, respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos fundamentales y hasta ahora, y Dios quiera que así continúe, yo siempre he visto que también se busca el respeto de la libertad privada. ¿Ya? Yo diría que los que estamos fuera de Cuba y la mayoría de los grupos, e incluso de los liberales que veo, que he visto dentro del espectro ideológico de los cubanos, hoy yo diría que estos grupos todos están de una u otra manera por la economía social de mercado. ¿Ya? Esa es la gran orientación ideológica que veo y que a mí personalmente me parece lo más sensato para un país como el nuestro. ¿Ya? En segundo lugar, teniendo este piso mínimo compartido entre todas las visiones en disputa, es muy fácil, porque las políticas públicas pasarían entonces a ser las que rigen. La Constitución es simple, es clara, es concisa, determina lo imprescindible y en lo que tenemos consenso absoluto, en lo que no se puede variar jamás. Todo lo demás se convierte en políticas públicas. Si un gobierno en el poder necesita o quiere aumentar los subsidios a X industria, pues bueno, eso es una política que ese gobierno está realizando. Si le quiere aumentar los subsidios a la vejez, lo hace. Si no, hace otra cosa. Si viene un gobierno posteriormente que sea de tinte más liberal y disminuya los subsidios, pues bueno, es la política pública que rige la mayoría circunstancial a la que le toca gobernar en ese momento. Y nos quitamos el tema constitucional. Yo me voy a quedar sin trabajo probablemente, porque yo soy constitucionalista, pero nos quitamos el tema constitucional. ¿Ya? Entonces, yo creo que básicamente, al establecer reglas de juego garantizando derechos y libertades, o sea, desde el punto de vista dogmático, y organizando de forma efectiva y democrática el ejercicio del poder político, desde el punto de vista orgánico de cada constitución, yo creo que vamos a tener la posibilidad de quitarnos un gran tema de encima. ¿Ya? Así de simple. Porque ¿qué pasa con estas constituciones? Como la cubana hoy, como la venezolana que tiene, no sé, creo que 350 es el artículo Sí, 350 el de revocatorio. Sí, el de revocatorio, pero tiene 400 y tantos artículos. ¿Qué pasa con una constitución que tiene 400 y tantos artículos? Tienen casi tantos artículos como un código civil de un país mediano. ¿Qué significa esto? Que se constitucionaliza cada discusión, se constitucionaliza cada tema político. Eso es imposible, porque la Constitución no es un código. La Constitución es solo una guía, es una base que lo único que debe hacer es limitar la relación del poder con el ciudadano.
Todo lo demás se da en las relaciones sociales actuales. Y sobre todo en un país de libertades económicas y libertades fundamentales garantizadas. Entonces, mientras más detallada es una constitución política, más difícil se vuelve la deliberación futura sobre el país mismo y sobre las políticas públicas, lo que además tiene otro tema. Y disculpa si me estoy pasando, lo que además tiene otro tema, y el tema es que es una injusticia intergeneracional. Porque yo, al codificar mi constitución y convertirla casi en un código de leyes, en lugar de ser una ley que rija la superestructura, lo que estoy haciendo es que en cada discusión constitucional la vuelvo más difícil, porque a medida que tengo más codificada la Constitución o más compleja la Constitución, también tengo que tener otros candados, que son los quórums, para el mismo cambio y deliberación constitucional, lo que significa que yo, generación A, me estoy arrogando la facultad de evitar que una generación futura tenga la posibilidad de una discusión constitucional abierta. Y eso, en una sociedad dinámica como la de hoy, es un error craso. Por lo tanto, nosotros no tenemos el derecho de cerrarle a la gente. Me están apurando, así que voy rapidito. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista constitucional, el debate debería estar, el debate de los grupos democráticos, yo creo que deberíamos asentarlo en base a consensos procedimentales y sustantivos mínimos, que tengamos claro que no podemos situar las reglas del juego nuestro constitucional desde el punto de vista técnico en la contienda política, ni ahora ni a futuro, y que tengamos claro que mientras menos trabas tiene una constitución, más democracia estamos ejerciendo. Por eso es tan difícil en las constituciones de las constituciones estalinistas, porque ese es el corte de la constitución cubana, hacer algún cambio, porque las trabas son tan altas que lo que hacen es evitar la deliberación de las generaciones futuras. Muchas gracias. Gracias, Mijail Bonito Gobio. Y nuevamente las preguntas vayanlas acumulando, si las pueden ir pasando mejor para irlas poniendo en orden.